¿Qué tal, amigos de OK Diario? Vamos a hablar de un tema que está de actualidad porque si habéis visto los diarios esta mañana, los periódicos, las portadas de los periódicos, muchos de ellos llevaban una foto que era de por sí preocupante. Era el exfutbolista Juan Carlos Unzúe, que representa a una serie de asociaciones, de plataformas que se personaron aquí en el Congreso y de Diputados y vinieron a preguntar qué pasa con la ley de la esclerosis lateral amiotrófica, es decir, la enfermedad ELA, que como todo el mundo sabe requiere, está llevando a los que sufren esta enfermedad por caminos intransitables sin ningún tipo de ayuda pública, cuando los que se están haciendo cargo son sus parientes, sus familiares, sus amigos, porque ellos llega un momento donde ya ni siquiera pueden mover un músculo. Estamos en el despacho de Rocío de Mer, diputada de Vox y portavoz de la Comisión de Sanidad. Rocío, muchas gracias por recibirnos y por dejarnos entrar a su despacho para preguntarle, porque usted sí estuvo en esa reunión, porque el titular era que Unzúe se quejaba de que solamente había 5 diputados, pero es un titular engañoso. Hay que hablar de los que estaban ahí, pero también hay que hablar de los que no estaban y sobre todo de qué se estaba hablando, porque ley en sí, hoy, ley de ELA, solo sabemos que hay una del Partido Popular, pero sí sabemos otra cosa que es mucho más grave, y es que este gobierno, que sí aprobó la eutanasia, que sí facilita las cosas para que estos pacientes se mueran, no se las facilita para que vivan todo el tiempo posible, como es con una ley de ELA, que sí lo harían, porque tanto PSOE como Podemos ya han postergado, han pedido prórrogas hasta 49 veces para que esto no ocurra. Entonces, esa es la razón por la que OK Diario está aquí y por la que queríamos hablar con usted. Si nos puede explicar qué es lo que está pasando, por qué esta ley no ha salido todavía adelante, en qué situación se encuentra y qué respuesta le va a dar el Congreso, los diputados, a estos enfermos. Sobre lo de ayer, efectivamente yo creo que es mucho más interesante hablar del contenido, ¿no? Yo desde luego fui en representación de mi grupo parlamentario y fueron unas jornadas que duraron toda la mañana y que vinieron efectivamente un conjunto de asociaciones de esclerosis lateral amiotrófica para organizar una serie de mesas redondas, de debates y de opiniones, también visiones de enfermos, ¿no? Y de cómo eran sus vidas aquí al Congreso. Es verdad que también una particularidad cuando viene alguien con esclerosis lateral amiotrófica al Congreso es precisamente la logística que esa persona necesita para llegar aquí, ¿no? Cuando viene en un estadio muy avanzado, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, digamos que tiene 2 momentos fundamentales. Es una enfermedad crónica, degenerativa, pero tiene 2 momentos fundamentales, y es el momento de antes de que esa persona se haga la traqueostomía, ¿no? Que es el agujero que tiene aquí para respirar, en el momento en el que la musculatura y todos sus impulsos se van debilitando y entonces deciden hacerse la traqueostomía para poder seguir viviendo, para respirar a través de un respirador, ¿no? Entonces, en el momento en el que necesitan asistencia completa. Efectivamente, en ese momento la persona pues se convierte en una persona muy, muy dependiente, ¿no? Que tiene que ir a todas partes prácticamente con una UCI móvil, ¿no? Entonces, cuando ves los carritos, todo el personal que necesitan alrededor, las sillas grandes, las pantallas para que se puedan comunicar, es un despliegue muy grande, y yo creo que mi primer mensaje sería de agradecimiento a todas esas personas que con toda esa logística han venido aquí, a la que también es su casa, desde luego, y luego, por otro lado, del contenido de lo que se habló ahí, ¿no? Yo creo que la historia parlamentaria, por resumirla muy rápidamente, es que se presentó una primera ley ELA en la anterior legislatura, la presentó el Grupo Parlamentario Ciudadanos y nosotros apoyamos esta ley de enfermos de ELA. Es una ley que se admitió a trámite y, sin embargo, se fue prorrogando los plazos de enmiendas hasta 49 veces. Se vetó en la mesa por parte del Partido Socialista y por parte de Sumar. Como decayó la legislatura, la ley, finalmente su procedimiento murió con la legislatura. Nosotros lo que hicimos fue presentar el pasado 5 de octubre, si no me equivoco,
otra ley integral de atención a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica y otras grandes dependencias. Y quiero insistir en esto porque nosotros hicimos una mejora a esa ley. Fue la primera iniciativa legislativa que nosotros presentamos justo al inicio de esta legislatura, y quiero hacer hincapié en las grandes dependencias porque considerábamos que mejorábamos la ley en el momento en el que también permitíamos todas las mejoras que contiene esa ley, no solo a aquellas personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica, sino a todas aquellas personas que sufren situaciones análogas, es decir, aquellas personas que tienen grandes dependencias en sus domicilios, muchas veces otras enfermedades raras, personas que están en coma, personas que tienen una parálisis cerebral en distintos momentos de su vida, o también el momento en el que yo me ausenté ayer de las jornadas, que estuve 40 minutos fuera, fue precisamente porque tuve una reunión con la directora de una asociación, que es la asociación de Duchenne. Duchenne es una enfermedad rara que sufren los niños muy pequeñitos y es la que se denomina la ELA infantil. Entonces, si nosotros hacemos una ley específicamente solo para aquellos que sufren esclerosis lateral amiotrófica, dejaríamos fuera a otras situaciones que pensamos que también son merecedoras de esas mejoras y que desde luego pues incorporarlas mejorarían bastante sus vidas. Entonces la historia parlamentaria termina para nosotros el momento en el que el gobierno ejerce la prerrogativa de vetarnos la ley. El gobierno, a través del artículo 134.6 de la Constitución, puede vetar una ley, lo que significa que bloquea esa ley, impide su tramitación parlamentaria, por decirlo de alguna manera, con el argumento de que supone un aumento presupuestario. El propio gobierno dijo que como la ley de Vox suponía un aumento presupuestario de al menos 38 millones de euros, se ejercía la prerrogativa de vetar esa ley porque no quería hacer ese aumento presupuestario de 38 millones de euros. Recordemos que es un gobierno que solo hace 3 semanas se ha gastado 138 millones de euros en 166 campañas de publicidad institucional, ¿no? Que puede anunciarse el gobierno 38 millones menos y habría podido pagar la ley de esclerosis lateral amiotrófica de Vox y otros grandes dependientes, ¿no? Pero al margen, incluso dejando al margen esta hipocresía y este cinismo, el trasfondo de la cuestión es que el sistema sociosanitario de España, nuestro sistema sanitario es efectivamente muy bueno, uno de los más avanzados del mundo, nuestra sanidad pública, pero llega un momento en el que cuando una persona ya no puede estar ingresada en un hospital y tiene una enfermedad crónica que va a ser degenerativa para sus vidas, y es una persona que pasa a estar en su domicilio pero teniendo muchísimas necesidades, quien le asiste a partir de ahí es el sistema ya social. Y esto se hace a través de una ley que es la ley de dependencia. Y la ley de dependencia en nuestro país es una ley insuficiente para todas aquellas personas que necesitan a alguien 24 horas al día a su lado para no ahogarse. Alguien que tiene que estar conectado a una máquina. Alguien que tiene un PER para alimentarse a través del estómago directamente. Alguien que tiene necesidad de que le pongan un tosedor para expulsar las flemas. Alguien que sencillamente solo puede pestañear. Efectivamente es alguien que necesita pues, que su domicilio prácticamente se convierta en una UCI. Y esto es algo muy caro. Es algo muy caro para lo que la ley de dependencia, que tiene prevista pues, una serie de dotaciones, efectivamente no llega. Pues si las dotaciones en los 3 grados de dependencia que hay, en el grado máximo, oscilan entre los 300 euros al mes, 400 euros al mes, todo teniendo en cuenta que depende la prestación que tengas de la comunidad autónoma en la que te haya tocado vivir, que es una ley que está fragmentada en 17 sistemas diferentes, que desde luego también es otro problema que acarrea la ley. Y en definitiva es el mensaje de fondo del abandono de situaciones tan extremas, ¿no? ¿Cómo puede ser que estemos abandonando a estas personas de esta manera, ¿no? ¿Qué está fallando cuando los recursos públicos los estamos utilizando en cosas pues tan frívolas, ¿no? O tan prescindibles? Muchísimo. O sea, la sanidad pública es muy buena, pero estas personas se tienen que pagar de su bolsillo
las asistencias y en muchos de los casos 24 horas. Es decir, esas asistentes o los que vayan o enfermeros o los que vayan, los que ellos necesitan, ¿eso quién lo paga? ¿No? ¿Se lo pagan ellos o o lo asume el Estado? Por lo que parece, lo tienen que asumir ellos. Claro, ellos con sus... una persona con esclerosis lateral amiotrófica evidentemente pues tiene su pensión, luego tiene su prestación por invalidez, ¿no? Y luego la sanidad pública, a través de diferentes convenios en función de la comunidad autónoma, sí que lo que hace es contratar una serie de equipos. Por ejemplo, me estoy poniendo en un respirador, que sí que lo facilita a lo mejor a estas personas. Pero evidentemente cuando una persona no tiene un ingreso hospitalario, sino que tiene un ingreso domiciliario, su asistencia es social. Y las herramientas sociales que tenemos ahora mismo en España no son suficientes para alguien que necesita una persona 24 horas al día a su lado para poder respirar, ¿no? Sí, es el caso de muchos de estos enfermos. Decía un SUE ayer que hasta 2.200 enfermos han fallecido en los últimos años esperando una ley que les ayude a paliar los gastos de la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Por qué el gobierno, por qué PSOE y Podemos tenían tanto interés en que esta ley no saliera? Porque eso es lo que han hecho, que no han hecho más que torpedearla durante la anterior legislatura hasta 49 veces para que esto no llegara a votar. Pues la verdad que lo desconozco, ¿no? Si pensara mal diría, bueno, porque como ellos son el gobierno de la gente, los únicos que pueden tener iniciativas sociales y de la gente tienen que ser ellos, ¿no? Y en el momento en el que lo abandera otro partido político, pues lo consideran una especie de invasión, ¿no? Al final es la ausencia de sentido común, ¿no? Si hay algo en lo que todos podríamos estar potencialmente de acuerdo, yo creo que este es uno de los temas en los que potencialmente podríamos estar todos de acuerdo. Yo creo que nadie en este país piensa que alguien que sufre esclerosis lateral amiotrófica tenga que estar desatendido por parte del Estado. Yo creo que nadie está a favor de que más del 90% de quienes sufren ELA no pueden permitirse vivir. Estas personas, cuando llega el momento en el que tienen que hacerse la traqueostomía, hay muchos que deciden no hacérsela porque no tienen a nadie que les cuide, o porque no pueden pagarse nadie que les cuide, o porque suponen una fractura económica o de cuidados para sus familias, para sus entornos. Incluso muchos padres de familia que a lo mejor tienen hijos pequeños, ¿no? Hay situaciones verdaderamente descorazonadoras, ¿no? Y más del 90% de quienes sufren ELA deciden no hacerse la traqueostomía. Y estamos hablando de 200 millones de euros. Ese es el monto por el cual que tanto le preocupa a Pedro Sánchez para que esta ley no salga adelante. La que nosotros presentamos la cifraban en al menos 38 millones de euros. Es verdad que hay algunas asociaciones, nosotros nos hemos reunido con todas. Nos hemos reunido con ELA, nos hemos reunido con la plataforma de afectados, nos hemos reunido con ADELA, que tiene gente maravillosa. Hemos recogido las reivindicaciones porque no hay una sola asociación sobre ELA, ¿no? Hay múltiples asociaciones que ofrecen sus servicios y que incluso tienen visiones diferentes entre ellas, ¿no? Y nosotros hemos recogido todas sus demandas y son con las que nosotros hemos confeccionado nuestras iniciativas, en definitiva, ¿no? Y la pregunta que se me ha olvidado. La pregunta era, ¿no? ¿Hablamos de 200 millones de euros? Sí, 200 millones. El gobierno la había cifrado la nuestra en 38 millones al menos, pero ahí es a donde yo iba. Asociaciones como ADELA, por ejemplo, la han cifrado en más de 200 millones de euros. Pero aún así sigue siendo irrisorio con respecto, ¿no? Hoy habéis sacado vosotros el tema de los Falcon, la renovación de los 5 Falcon. Costaría 800 millones si Defensa decide llevarla a cabo. O sea, no permitimos que el 90% de los pacientes de ELA pueda vivir, ¿no? Porque no se lo pueden permitir y el Estado no les da la asistencia suficiente y necesaria y, sin embargo, vamos a renovar nuestra flota de los Falcon por 800 millones de euros y vetamos una ley por 38 millones de euros. Yo creo que no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Ayer en las jornadas el representante de Sumar lo que decía era: tenemos que hacer una reflexión profunda de que quienes más tienen que pagar más para que los que sufren ELA puedan recibir esta asistencia sociosanitaria. Pero vamos a ver que os estáis gastando 800 millones en renovar la flota de los Falcon, que hace 3 semanas pagasteis
138 millones solo para campañas de publicidad sobre vosotros mismos. Y hoy precisamente, además, 21 de febrero, hemos registrado la proposición de ley de cuidados paliativos, ¿no? Yo creo que es una carencia fundamental de nuestro sistema sociosanitario y es que es lo que está en el foco del debate, que aquel que quiera seguir viviendo se le puedan dar los cuidados paliativos para que deje de sufrir, ¿no? Porque muchas veces cuando alguien tiene un deseo de morir, muchas veces no es que se quiera morir, es que quiere huir, ¿no? Quiere salir de una situación muy dolorosa. Y entonces nosotros pues pensamos que en nuestro sistema hay una carencia fundamental para paliar ese dolor de todos aquellos que lo sufren y que no tengan que tomar esa decisión, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora mismo vivimos un contexto en el que existe una ley de eutanasia que precisamente aprobada en la pasada legislatura por este gobierno y que lo que consolida ese sistema en el cual si no eres útil para esta sociedad, si algo te duele mucho, pues tu vida ya no es digna de ser vivida, ¿no? Y nosotros pensamos que todas las vidas son dignas de ser vividas y que lo que tiene que haber es un sistema que les cuide hasta el final de sus días. Pero para la ley de eutanasia, ahí sí tuvieron mucha prisa. Bueno, ahí está el eterno debate, ¿no? En que efectivamente en qué sistema nos estamos convirtiendo, ¿no? Yo creo que hay una reflexión de fondo muy profunda en todo esto y es que al final nos estamos volviendo o estamos creando una sociedad profundamente individualista y profundamente egoísta, ¿no? Yo creo que la construcción de la comunidad es algo que está en peligro ahora mismo y una de las pruebas es precisamente esta que estamos hablando, ¿no? Al final también hay un dato que es horroroso en la sociedad en la que vivimos ahora y es que el 60% de los hogares de nuestro país tienen uno o dos miembros, ¿no? Lo que también es un indicador no solo de individualismo, sino también de absoluta soledad, y es una soledad que desde luego afecta muy profundamente a las familias, ¿no? Entonces, para terminar, Rocío, la foto de ayer era una foto que hay que explicarla, es decir, no es que hubiese solamente 5 diputados, lo que no hay es una voluntad política por parte de este gobierno, ya lo demostró en la anterior legislatura y parece seguir demostrándola, en querer sacar una ley de ELA adelante y apoyar iniciativas como la vuestra o como la de otros partidos, si no fuera que la sacan, que la puede abanderar Pedro Sánchez. Eso se tendría que haber explicado ayer también, ¿no? Sí, efectivamente yo creo que por un lado es verdad que está el debate de que es algo que no debe ser politizado. Pero por otro lado la solución es política y no todos estamos en el mismo sitio, ¿no? No todos los partidos hemos hecho lo mismo al respecto. Nosotros urgimos a la mesa en la legislatura pasada apoyando una ley que no era nuestra y lo hacíamos porque pensábamos que era buena. Y sin embargo ahora cuando hemos presentado una ley que también era buena y para los enfermos de ELA y con el agradecimiento de muchísimas asociaciones de ELA, como pueda ser ADELA, como pueda ser la plataforma. También la hablamos en su día con CONELA, que finalmente ellos registraron otro texto en el registro, ¿no? Pero, en definitiva, ¿cómo es el veto permanente de quienes sí hemos hecho algo por los pacientes de ELA? Entonces, yo creo que también es injusto ese mensaje de que todos estamos en el mismo lugar. No, hay algunos que llevamos mucho tiempo trabajando en este tema, que hemos liderado una ley. Lo que pasa es que como somos Vox y hay que demonizarnos, ¿no? Y esos 138 millones probablemente sirvan para que Vox desaparezca y para demonizarnos en todos sus medios del oligopolio mediático, pues efectivamente parece que hay alguien que nunca puede liderar nada social, ¿no? Pero también partimos de que nosotros, como nos da igual, porque no hacemos las cosas por lo que digan de ellos, sino porque efectivamente puedan mejorar y facilitar la vida de la gente, pues vamos a continuar haciéndolo, ¿no? Hay una ley del PP, ¿no? Ahora, efectivamente. ¿en qué situación se encuentra? Y ustedes, si llegara a admitirse al trámite, ¿la apoyarían? Bueno, nosotros vamos, insisto, a apoyar cualquier cosa que pensemos que sea buena para los españoles, desde luego. Pero pensamos que la ley del Partido Popular tiene un error muy profundo y es que no contempla otras grandes dependencias. Es una ley que ellos registraron después de la nuestra, después de que el gobierno vetase la nuestra, el pasado 22 de diciembre, si no me equivoco.
El plazo para que el Gobierno la vete vence el día 28 de febrero, o sea que lo sabremos probablemente la semana que viene qué es lo que hace el Gobierno con ella, pero en cualquier caso es una ley que únicamente contempla una serie de mejoras en el sistema de dependencia para aquellos que padecen esclerosis lateral amiotrófica, y pensamos que es injusto para otras situaciones análogas. Insisto, hay 700 niños en nuestro país que sufren la distrofia muscular de Duchenne, que es una especie de esclerosis lateral amiotrófica que sufren los niños. Y se quedarían fuera. Todos estos se quedarían fuera, ¿no? Y entonces pensamos que hay situaciones análogas, muy descorazonadoras, necesitadas también de la asistencia pública, que quedarían al margen y por lo tanto apoyaríamos todo lo que fuera bueno, pero también tenemos que ser honestos, ser francos y decir que adolece de un defecto que para nosotros sería fundamental. Ayer estuvo el ministro de Derechos Sociales, estuvo Pablo Bustinduy. ¿A qué fue? Porque más que a darles un poquito de, no sé, de cariño y decirles bonitas palabras, ¿a qué fue? A verles, porque fue el que cerraba la jornada, pero Bustinduy creo que no llevaba ningún tipo de propuesta, ningún tipo de promesa, ni nada. ¿A qué fue? Pues fue efectivamente a clausurar la jornada, ¿no? A hacer el papel institucional. A sacarse la foto. El señor ministro sí es verdad que él llegó justo para su intervención, o sea, el resto de la jornada desde luego que no estuvo. No estuvo. Yo no sé si la seguiría de cualquier otra manera, pero él llegó para su intervención. La foto. Que bueno, que la foto quizás que no voy a vimos ser en la yo prensa. quien critique una agenda de un ministro, que efectivamente puede ser una agenda que esté trufada de otras cosas que sean importantes, ¿no? Que no voy a ser yo quien critique esa agenda, pero sí es verdad que sí voy a ser quien critique que hagamos muchas palabras y sin embargo que los hechos nos den la espalda, ¿no? Que pertenezcas a un gobierno que se acaba de gastar 800 millones en renovar una flota de Falcon y sin embargo dejes tirada a 4.000 personas de este país, el 90% que no pueden permitirse vivir, por 38 millones. Rocío de Mar, portavoz de la Comisión de Sanidad de Vox y diputada, muchísimas gracias por recibirnos y por aclararnos un poco lo que había pasado ayer con estos enfermos. Y bueno, desde aquí, por supuesto, que lo único que deseamos es que esa ley de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, salga adelante lo antes posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.